Bienvenidos a Psicología de las Masas. Hay una frase que está en el inconsciente colectivo y la frase es leer es aburrido. Uno cuando le pregunta muchas veces a un adolescente, pero también a adultos jóvenes, adultos mayores, a gente de todas las edades, a niños, si le gusta leer o si lee, es probable que respondan la gran mayoría, no sé qué porcentaje, si bien no es algo que investigué, para mí no debe ser menos del 70% que respondería eso. Leer es aburrido. A veces se transmite de una generación a otra eh, ideas erróneas, algo que tiene que ver con mitos o con la experiencia personal, y la verdad que es algo falso. Eh, Hay un síntoma cultural y leer es aburrido es más un síntoma cultural y un mecanismo de defensa. La premisa de leer es aburrido es técnicamente hablando una falacia de generalización que esconde una resistencia profunda a la introspección y una claudicación ante la tiranía de la dopamina inmediata. Voy a tratar de justificar por qué es un mito, por qué es falso esa frase. Esa frase que arruina generaciones, puede arruinar familias. Si una persona piensa que leer es aburrido y se lo transmite a sus hijos, a sus nietos, y se pueden arruinar pueblos, pueblos enteros con esa frase que está en el inconsciente colectivo. Desde la psicología cognitiva hay algo que tiene que ver con el tema de la atención. Desde la psicología cognitiva el aburrimiento no es una propiedad intrínseca del objeto, o sea, el libro, sino un estado del sujeto. La intolerancia al silencio cognitivo. ¿Por qué? Porque leer requiere lo que llamamos atención sostenida y vivimos una era de la sobreestimulación donde el cerebro se vuelve adicto a lo que podemos ver, por ejemplo, en redes sociales, y cuando enfrentamos un libro, el cerebro entra en un estado de abstinencia de estímulos externos. Uno se tiene que desconectar de todo lo externo y el sujeto etiqueta esa falta de ruido visual como aburrimiento para evitar el esfuerzo de la construcción mental. Hay algo muy interesante de la lectura como espejo, porque el acto de leer es un proceso dialógico. Como decía Borges, el libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Quien dice que leer es aburrido a menudo está admitiendo en realidad inconscientemente que su propio mundo interior carece de la riqueza necesaria para interactuar con el texto o con los otros. Es una proyección de la propia vacuidad creativa. Desde una perspectiva sociológica, eh, sociológicamente el mito se alimenta de cómo la estructura social nos presenta el hábito. ¿Qué es lo que sucede con, por llamarlo de alguna manera, el trauma escolar? Me parece un tema apropiado porque creo que hoy empiezan las clases en primaria y secundaria. Bueno, hay algo que tiene que ver con el trauma escolar y el condicionamiento operante. El sistema educativo ha cometido un error que es convertir la lectura en una obligación punitiva o en un requisito para el examen. Entonces, ¿qué pasa? Tanto un niño como un adolescente ya tiene como un chip programado, como los adultos, como los padres de los niños y adolescentes, en realidad todos, estoy diciendo una gran parte de la sociedad o muchas personas, asocian el libro con la evaluación y la jerarquía, de manera que se genera una respuesta de rechazo instintivo. Se lee para aprobar y no para ser, o sea, para aprobar entre comillas y no para ser entre comillas. De esa manera se anula el valor lúdico y subversivo del acto de la lectura.
Por otro lado está el consumo versus la creación. Vivimos en una sociedad de consumo pasivo, donde por ejemplo ver una serie requiere un esfuerzo energético mínimo. En cambio, leer requiere que el lector sea coproductor de la obra. La sociedad moderna desprecia el esfuerzo que no produce una recompensa material inmediata, calificándolo de tedioso. ¿Por qué es una mentira? Bueno, también es una mentira desde la neuroplasticidad y la empatía. Afirmar que leer es aburrido es ignorar la biología misma del placer intelectual. La simulación de realidad, porque la neurociencia ha demostrado que al leer una descripción de una acción, se activan las mismas áreas motoras del cerebro que si estuviésemos realizando la acción físicamente. Leer no es ver palabras, es vivir una simulación de alta fidelidad en el hardware biológico más avanzado del planeta. Por otro lado está la ruptura del solipsismo. Sociológicamente, el libro es la única tecnología que nos permite habitar la mente de otra persona, quizás muerta hace siglos. Bueno, si hay alguien que sabe son los historiadores también, los sociólogos. Llamar a eso aburrido es una ceguera existencial ante el milagro de la comunicación transtemporal. El aburrimiento no existe en el libro, sino en la mirada de quien no ha aprendido a descifrar su propia libertad entre las líneas. Leer es uno de los mayores actos de libertad, a diferencia de lo que otros piensan que hay otros actos de libertad mayores que el de leer. Eh, Leer, no sé si salva vidas, pero leer la verdad que cambia así las vidas de las personas. Eh, es un, es uno de los mayores actos o el mayor acto de libertad. Eh, y bueno, eh, la frase leer es aburrido es una mentira protectora, porque es la excusa que utiliza el individuo para no enfrentar la complejidad del pensamiento crítico y para no admitir que su capacidad de concentración ha sido erosionada por el mercado de la distracción. No es un juicio sobre la literatura, es un diagnóstico sobre la pobreza espiritual de nuestra época. Bueno, espero que les haya gustado este video y este video lo hice junto con el termo. Será hasta la próxima, hasta luego.